Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Mónica Martínez Ariego de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y voy a hablar sobre las dos adaptaciones cinematográficas de Lolita y sobre hasta qué punto la segunda adaptación debe ser concebida bien como nueva adaptación o, alternativamente, como remake. Esta presentación constituye tan solo un breve avance de lo que será el trabajo escrito. En 1955, Nabokov publicó la novela Lolita en Olympia Press, una editorial parisina de dudosa reputación, porque ninguna otra había querido publicar la historia de un emigrante europeo que, enamorado de la hija de 12 años de su casera, contrae matrimonio con la señora para poder estar cerca de la niña. El libro pronto alcanzó fama mundial y su personaje femenino dio nombre a un mito de la moderna cultura de masas, la adolescente atractiva y seductora que ejerce una atracción fatal sobre los hombres que la rodean. Y sin embargo, esta no era la intención de Nabokov, que en una famosa entrevista declaró: Lolita no es una niña perversa, es una pobre niña a la que corrompen. Y es muy interesante plantearse, como hacen ustedes, los periodistas, el problema de la tonta degradación que el personaje de la ninfula que yo inventé en 1955 ha sufrido entre el gran público. No solo la perversidad de la pobre criatura fue grotescamente exagerada, sino el aspecto físico, la edad. Todo fue modificado por ilustraciones en publicaciones extranjeras. Representan a una joven de contornos opulentos, como se decía antes, con melena rubia, imaginada por idiotas que jamás leyeron el libro. Ciertamente, las ilustraciones de portada en las diferentes traducciones del libro repercutieron en la forja del mito de Lolita de esta forma particular dentro de la cultura de masas. Pero junto a estas ilustraciones, manifestaciones al fin y al cabo de lo que Genet llamaba paratexto, el cine fue el factor que más contribuyó a la desvirtuación del personaje originario. De hecho, frente a lo que vemos en la nueva portada de Lolita, una obra de una ilustradora feminista que sí nos presenta a Lolita como la víctima que es, en la antigua portada de la traducción española lo que encontrábamos era una imagen de la Lolita de Kubrick, también en otras versiones de la de 1997 de Line, que son las dos adaptaciones cinematográficas existentes de la novela. En esta comunicación vamos a estudiar la adaptación de Stanley Kubrick de Lolita 1962 y la de Adrian Lyne de 1997. Aún partiendo de la base de que literatura y cine constituyen dos códigos diferentes y de que por tanto hablar de fidelidad resulta siempre controvertido, argumentamos que ninguna de las dos versiones captura totalmente el complejo espíritu de la novela de Nabokov, por lo compleja que resulta la transcodificación, el paso del texto literario, sobre todo un texto literario tan complejo como esta novela, al lenguaje cinematográfico. Y luego hablaremos además de la diferencia entre adaptación y remake, reflexionando sobre ambas versiones. Comentemos en primer lugar la película de Kubrick. En julio de 1959, un año después de que la novela apareciera en Estados Unidos apareció en 1958, Kubrick se dirigió a Nabokov para encargarle el guión cinematográfico de su obra. Los dos se entrevistaron en Beverly Hills, pero no llegaron a un acuerdo, sobre todo porque Kubrick, debido a las exigencias del censor, indicó a Nabokov que sería preciso sugerir púdicamente que al final Humbert se había casado en secreto con Lolita. Nabokov se negó, eso suponía desvirtuar totalmente el sentido de la novela, pero un año después cambió de idea y consintió en trasladarse a Hollywood para escribir el guión. A pesar de lo aficionado que era Nabokov al cine, no tenía experiencia previa en la redacción de guiones cinematográficos, y su falta de experiencia motivó que cometiera errores de peso, sobre todo la escritura de un guión de longitud tal que, en caso de haberse filmado tal cual, habría dado lugar a una película de 4 horas como poco. Kubrick, que no usó más que algunos retazos del guión original de Nabokov, optó por enfatizar el humorismo oscuro de la novela en detrimento del erotismo, también con la intención de obviar los aspectos más sexuales de la obra, más eróticos. Convirtió la primera parte de Lolita en una sátira social, centrándose en el matrimonio cómico de Charlotte Hayes, la madre de Lolita, y Humbert Humbert, y el grotesco triángulo amoroso que forman los tres personajes, Charlotte, Humbert y Lolita.
Es decir, la película de Kubrick es más comedia que tragedia, y por tanto no captura el eros oscuro del que está impregnado el texto de Nabokov, aunque debe reconocérsele un mérito en el campo del erotismo, aunque la película no trasladó a la pantalla ninguna de las grandes escenas eróticas de la novela por causa de la censura, creó en contrapartida una ausente de la novela y del guión, que ha pasado a ser icónica, la escena en la que Humbert pinta las uñas de los pies de Lolita. En cuanto a los personajes, la esencia de Humbert queda desvirtuada desde el momento en que se incide en su caballerosidad, eliminando aspectos en los que la novela hacía tanto hincapié como en las drogas que utiliza para dormir a sus víctimas, madre e hija, o el recurso al chantaje como forma de obtener favores sexuales por parte de Lolita. Y Lolita, por su parte, no aparece como una niña, sino como una jovencita, por su figura sinuosa y sobre todo por sus poses y actitudes en absoluto infantiles, aunque la propia Sue Lyon no contaba con más de 15 años. Pero el modelo que se tomó como referencia fue nada más y nada menos que el de Marilyn Monroe, una mujer adulta y no una niña. En cuanto a la espacialización y la temporalización, la acción se traslada de los años 40 a finales de los 50, y además, al haber sido rodada la película en Inglaterra en vez de en Estados Unidos, no se reproduce toda la rica ambientación norteamericana presente en la obra de Nabokov. Todo ello, combinado, hace de la película una obra de espíritu muy diferente a la de la novela Lolita, aunque sí coinciden algunos aspectos curiosos, como la autorreferencialidad, que Kubrick traduce al cine mediante mecanismos metafílmicos, inclusión de secuencias de otras películas, por ejemplo. La adaptación de Adrian Lyne, mm, normalmente menospreciada por la crítica, tiene sin embargo algunas cualidades interesantes. Cierto es que Lyne ignoró la ironía del texto de Nabokov. Cierto es también que por momentos el guión cae en el sentimentalismo fácil y que además se ha incurrido en el gran contrasentido de convertir a Humbert en un enamorado romántico, un rasgo poco presente en el libro. Con todo, la versión recoge aspectos esenciales de la novela que la primera adaptación dejó al margen. Las coordenadas espaciotemporales son las mismas que en la obra literaria, la América de los años 40, a diferencia de lo que ocurría en la versión de Kubrick, y se incluyen hasta 17 citas textuales de la obra literaria, sobre todo pasajes de carácter lírico y romántico. Esto supone una mayor fidelidad, en cierto sentido, por la reproducción literal de los pasajes. Además, el uso sutil que Lyne hace de la luz puede vincularse, según Stam, a la prosa poética inglesa de Nabokov. En contraste con estos rasgos de fidelidad a la novela, esta versión cinematográfica introduce un importante elemento de distorsión. Lolita no es ya la Lolita del libro, a la que Nabokov, como antes vimos, consideró siempre una pobre niña pervertida por un monstruo. My Poor Little Girl la llamó en una entrevista de 1966, sino una jovencita provocadora, que se complace en seducir a Humbert y disfruta de sus encuentros eróticos con él. Nada que ver con lo que el narrador de Nabokov llamó su princesa frígida. Es más, aunque Dominique Swain, de 15 años en el momento del rodaje, tiene, debido a los aparatos dentales y a su mímica facial, un aspecto bastante más aniñado que el de Sue Lyon en la versión de Kubrick, no parece de ningún modo una niña de 12 años. De hecho, como Michael Wood apunta, sus vestidos de niña pequeña, con lasitos, volantes y su peinado pasado de moda resultan artificiosos y evoca más bien la imagen prototípica de las actrices de películas pornográficas, actrices adultas, vestidas de colegialas. Del examen de la novela y de las dos películas, podemos inferir que la segunda versión cinematográfica del texto de Nabokov no debe ser considerada un remake, porque lejos de presentarse como una nueva versión de la Lolita de Kubrick, lo hace como nueva adaptación del texto literario. Ello no significa que no podamos detectar en la versión de Line huellas de la de Kubrick, porque podríamos trazar ciertos paralelismos en lo que concierne a determinados planos y secuencias. Si bien, como vamos a ver en una serie de fotogramas, los paralelismos obvios en algunos casos
en otros no lo son tanto. Aquí tenemos algunos. En resumen, la Lolita de Kubrick sería una adaptación de la novela de Nabokov y la de Line, más que un remake, una nueva adaptación o una readaptación, como se quiera llamar. La inspiración, en efecto, procede en este caso más que de la obra literaria propiamente dicha, más de la obra literaria propiamente dicha que de la adaptación cinematográfica previa, aunque detectemos esporádicamente ecos intericónicos de la película anterior. En conclusión, podemos resumir nuestra intervención del siguiente modo. La Lolita de Nabokov ha dado lugar, es un hecho, además de a numerosas decantaciones, a dos adaptaciones cinematográficas. La primera, la de Stanley Kubrick, de 1962, con la colaboración del propio Nabokov en el guión, y la segunda, la de Adrian Lyne, en 1997, que se presenta no como un remake, sino como una readaptación o nueva adaptación del texto literario, al que en algunos aspectos es incluso más fiel que Kubrick. Cada película, sujeta a las limitaciones de su contexto histórico-social, propone una lectura diferente de la novela. La de Kubrick, sobre la que la censura actuó de forma férrea, podríamos considerarla una historia de amor con toques de humor negro. La pasión de Humbert por Lolita queda desvirtuada y se enfatiza, en contrapartida, el componente satírico y metafílmico, lo cual supone una correspondencia con la obra literaria, porque la Lolita de Nabokov recurre con bastante asiduidad a la metaliteratura. Por otro lado, la transposición de la época y la filmación en una localización distinta a la americana contribuyen también al alejamiento del texto literario. Por su parte, la adaptación de Line, de carácter estetizante, aparece a simple vista como más cercana a la novela, por su regreso temporal a la década de los 40, por su fotografía vaporosa, poética, y por la cita de pasajes líricos de la novela, abundantes en voice-over. Pero, aunque esta adaptación parezca estar jugando la base de la fidelidad, traiciona totalmente el espíritu de la novela, porque Lolita no es en ella una niña traviesa, como en la novela, sino una niña traviesa que cae en las garras de un pederasta, sino una jovencita provocativa. En resumen, por una razón o por otra, las adaptaciones cinematográficas efectuadas hasta el momento se apartan de la novela de Nabokov en menor o mayor grado o en grado similar, pero de maneras diferentes. Pero esto no ha de verse necesariamente como de mérito. Al fin y al cabo, toda adaptación es traducción, transcodificación en este caso. Y por ende, Kubrick y Line no serían solo receptores, sino también productores de sentido, co-creadores de un mito que ha aprendido con inusitada fuerza en la cultura contemporánea. Y esto sería todo. Quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por su atención.